Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo estáis preguntando, os voy a explicar algunos trucos y consejos que pongo en práctica en mi aviario para crear varios tipos de canarios sin ningún problema. Sin más, empezamos. En primer lugar, si creáis canarios de color y tenéis, como es mi caso, canarios que haya que pigmentar con canarios que necesiten otro tipo de pigmentos o que directamente no se pigmenten, un truco es colocar a los canarios en módulos tal y como estáis viendo. En mi caso, por un lado tengo un módulo dedicado a los canarios blancos recesivos que se compone de 2 aulas de metro y de 2 parejas. Justo en el centro tengo otras 2 aulas de metro para 2 parejas de canarios amarillos lipocromos. E inmediatamente después, un módulo compuesto también por 2 aulas de metro para 2 parejas de canarios rojos lipocromos. Esto no lo he colocado así porque quede más bonito o porque lo haya hecho de manera aleatoria y se hayan quedado así, sino justo todo lo contrario. Está pensado con ciencia, ya que de esta manera, colocando por columnas canarios de un mismo tipo, ganamos tiempo a la hora de ofrecerles la alimentación diaria durante la cría y sobre todo porque en el caso de que por algún motivo la pareja de la jaula superior caiga algo de pasta de cría sobre la jaula inferior, no tendremos ningún problema ya que tienen la misma alimentación. Para que lo entendáis mejor, el problema vendría si colocásemos en la jaula de arriba, por ejemplo, una pareja de canarios rojos a los cuales les ofrezcamos una pasta de cría roja con pigmentante y justo en la jaula de abajo alojamos a una pareja de canarios amarillos. ¿Qué problemas podrían suceder? Pues bien, el primero es que algún día que tengamos prisa nos equivoquemos y a cada pareja le pongamos la pasta de cría confundida, es decir, que a los canarios amarillos le pongamos la pasta de cría de los canarios rojos o viceversa. Y el segundo es que cuando los canarios de la jaula superior coman su pasta y la picoteen, puedan caer algo a la jaula inferior y ya sabéis que los pájaros son muy curiosos, sobre todo los canarios, y en cuanto ven algo lo picotean y se lo comen. Por lo tanto, si en este caso tenemos colocados a los canarios rojos en la parte superior y a una pareja de canarios amarillos en la parte inferior, puede ocurrir que al caer algo de pasta de cría roja en la jaula de los canarios amarillos, estos coman pigmento rojo y se echen a perder en el sentido de que no tendrían la tonalidad o coloración del plumaje deseada y ni mucho menos serían aptos para concursar, ya que no tendrían la misma vistosidad que un buen canario amarillo lipocromo. En resumen, si queréis criar varios tipos de canarios de color en vuestro aviario y tenéis que pigmentarlos, os recomiendo que os organicéis bien y coloquéis las jaulas en módulos por parejas para evitar estos problemas que hemos ido comentando en este punto. En segundo lugar, otro consejo que también pongo siempre en práctica es tener perfectamente identificada la pasta de cría que le aporto a cada tipo de canario, no solo para ganar tiempo, sino también para evitar confundirme a la hora de prepararle las raciones diarias. Por ello, en estos cubos herméticos tengo preparados los 3 tipos de pasta de cría que este año utilizaré en el aviario para la cría de canarios blancos recesivos, amarillos y rojos, a los cuales les he puesto una pegatina para tener cada pasta bien identificada. De modo que cada día solo tengo que coger una pequeña cantidad de cada cubo y echarla en estos pequeños tuppers, también de colores, para mezclarla con la perla mórbida, el cuscús, algo de fruta o verduras o lo que estime oportuno para aportarles una mayor humedad y hacerla más apetecible para los canarios. Y como además durante la cría, si el tiempo me lo permite, me gusta ponerles a las parejas varias veces pastas a lo largo del día para que muchen más y con más regularidad en sus pichones, pues voy cogiendo cada uno en función del color y voy colocando la pasta en sus respectivas parejas sin equivocarme. En tercer lugar, otro aspecto que debéis tener en cuenta es dejar preparadas varias jaulas amplias o voladeras donde alojar a los canarios en función de su gama. Por ejemplo, en mi caso suelo dejar preparadas siempre unas 3 jaulas de metro como mínimo y en cada una voy metiendo a los canarios de una misma clase que vayan independizando para continuar pigmentándolos en el caso de que se pigmenten, para que hagan una buena muda y para evitar también el picaje. Por lo que aparte de controlar el tipo de canario que alojáis en cada voladera, también es muy importante que tengáis en cuenta el número de canarios que colocáis en cada jaula para evitar la sobrepoblación y los problemas que esto ocasiona. Normalmente en jaulas de 60 centímetros se suelen meter unos 4 canarios y en el caso de jaulas de metro unos 8 para que estén cómodos y puedan volar y ejercitarse diariamente. Además, si queréis por ejemplo canarios que haya que pigmentar a partir de un determinado número de días, como por ejemplo los canarios rojos mosaicos o los canarios alas blancas, que se suelen pigmentar a partir de los 45 días aproximadamente, es recomendable también alojarlos en voladeras en función de su edad para conseguir una pigmentación lo más óptima posible. Y el cuarto consejo, que todo aquel que críe o haya criado alguna vez canarios de canto y concurse con ellos sabrá, es que para nada es recomendable tener en el aviario canarios de canto con canarios de color, e incluso ni siquiera diferentes tipos de canarios de canto, porque unos se copiarían de otros y al final sería un popurrí, y el canto de los canarios no se adaptaría al estándar que se busca y que se valora en los concursos. Por lo tanto, si queréis criar canarios de canto y especializaros en este tipo de canarios de cara a concursos,
Tendréis que decidir bien y decantaros por un tipo de canario concreto o bien tener varios aviarios y así tenerlos separados unos de otros. Aprovecho y la tarjeta que aparece por la parte superior derecha y debajo en comentarios fijados, os dejo un vídeo en el que veamos todos los tipos de canarios que hay en el mundo y su clasificación, que creo que os puede interesar y os va a gustar. Finalizando ya el vídeo, como veis, si seguís estos consejos en vuestros aviarios, podréis criar varios tipos de canarios sin ningún problema y disfrutar así de cada gama si es lo que os gusta. Evidentemente, va a ser algo más trabajoso y necesitaréis algo más de tiempo para estar pendiente de todo, pero si os organizáis bien, pues podéis disfrutar sin ningún problema creando varios tipos de canarios a la vez. No obstante, deciros una vez más lo que dicen los creadores más veteranos y los que tienen la canaricultura, digamos más enfocada a concursos, que es mejor criar uno o dos tipos de canarios para evitar posibles problemas, aprender mucho más de cada gama y luego tener muchos más canarios de un mismo tipo para elegir y seleccionar de cara a concursos y futuras temporadas de cría. En definitiva, que cada uno críe lo que le guste y lo que pueda y lo que realmente le haga feliz para disfrutar de sus canarios y de esta bonita afición. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para llegar a más creadores y ayudarnos entre todos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete pulsando este botón para recibir nuevos vídeos. Por aquí te dejo un vídeo sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.